Producciones Quinto Semestre presenta el psicoanálisis, desarrollo histórico y teorías. Para explicar el desarrollo de la teoría psicoanalítica a través de los tiempos, vamos a utilizar esta simple línea del tiempo que nos guiará a través de todo el proceso. El enfoque psicodinámico tiene sus raíces en el periodo de institucionalización de la psicología en Francia en el siglo XIX. Sin embargo, no fue fácil para esta ciencia en construcción entrar al prestigioso mundo científico. De hecho, en las tradicionales universidades francesas no fue aceptado su estudio, por lo que su enseñanza empezó a tomar forma en los grandes establecimientos que eran independientes de las formales universidades y que servían como punto de partida para nuevas ciencias no aceptadas por el tradicionalismo francés. De igual manera, los diferentes problemas sociales, económicos y políticos de 1870 no colaboraron en gran medida a la psicología para desarrollarse libremente, pues en esta época en Francia no se contemplaba otra cosa que el suceder de regímenes autoritarios y las continuas sangrías por los afanes militares de algunos dirigentes. Así pues, la psicología hizo uso de corrientes filosóficas, como el determinismo, para posteriormente llevar esta hacia un humanismo psicológico que buscaba nuevos métodos de reintegración en la comunidad humana. Asimismo, Taine, 1870, proponía una nueva ciencia psicológica basada en la observación. La nueva orientación de la psicología consideraba al ser humano como un objeto natural, es decir, como natura, como un agente ya establecido por la naturaleza. Por otro lado, luego el desprestigio y marginalidad de la medicina científica en Francia, la hipnosis recobra su vital papel, donde lo funcional prima sobre lo morfológico. Ya en 1890, James, interesado por los fenómenos hipnóticos, dedicó a estos un capítulo de su obra, llamada Los Principios de Psicología. Es así como se puede afirmar que los principales exponentes del enfoque psicodinámico son Freud, Erikson y Miller. Sigmund Freud nació en 1856, Friburgo, Moravia. A la edad de 4 años se muda con su familia a Viena. En 1873 comenzó sus estudios de medicina en la Universidad de Viena. En 1881 abrió su consultorio, contribuyendo al tratamiento de trastornos neuróticos y al psicoanálisis. Freud estudió en forma meticulosa las dimensiones de la naturaleza humana, al desarrollar la técnica de la asociación libre. En el proceso creó el psicoanálisis, un método de investigación único para entender al individuo humano. Descubrió procesos psicológicos tales como la represión, resistencia, transferencia y sexualidad infantil. Desarrolló el primer método global para estudiar y tratar problemas neuróticos. A comienzos del siglo pasado, Sigmund Freud estableció el paradigma central que rige la gran mayoría de los enfoques psicoterapéuticos profundos. Las experiencias infantiles determinan el establecimiento de las características generales de la personalidad adulta y con ello también son los elementos etiológicos fundamental que causan tanto la aparición de síntomas psíquicos y psicosomáticos que constituyen los trastornos psicológicos como forma específica que estos asumen. En un comienzo, Freud mantuvo que el niño sufre vivencias traumáticas reales, pero con posterioridad modificó este punto de vista y consideró que esas supuestas vivencias traumáticas tendían a ser más bien recuerdos encubridores, que disfrazaban fantasías inconscientes y deseos reprimidos principalmente relacionados con lo que llamó el periodo épico del desarrollo, que se extiende desde los 3 años de edad hasta los 5 años. Freud plantea que estos conflictos ocurren en una secuencia invariable de etapas basadas en la madurez del desarrollo psicosexual, en donde el placer pasa de una zona del cuerpo a otra, de la boca al ano y de allí a los genitales. En cada etapa, el comportamiento constituirá entonces la fuente principal de los cambios en la gratificación, de la alimentación a la eliminación y eventualmente a la actividad sexual. Según Freud, la sexualidad es un presupuesto básico de la vida, donde hay que buscar el determinante de la personalidad, entendiéndose la sexualidad como energía vital conexionada con la afectividad. Dice Freud que el instinto sexual, cuya manifestación dinámica en la vida anímica se denomina libido, se compone de instintos parciales, como los órganos somáticos y las zonas erógenas. El primer estadio de la organización de la libido es el oral. Es la zona bucal la que desempeña el papel principal. La actitud infantil en las primeras fases de este estadio es pasiva y receptiva.
Una exagerada gratificación en esta época puede producir fijaciones y ciertos rasgos caracterológicos, como la tendencia a identificarse con otros más que a tratarlos como a otros. A continuación viene la organización sádico-oral, en la cual resaltan especialmente el instinto parcial del sadismo y la zona anal, que está entre los 2 y 3 años. El hábito de retener la defecación con miras a obtener un placer más prolongado imprime en el psiquismo la tendencia al orden, al control, al ahorro, que es un carácter anal retentivo, mientras que el hábito contrario genera impulsividad, generosidad, precipitación, que significa el carácter anal expulsivo. La fase fálica en los niños se caracteriza por la atención del niño hacia el pene y su temor a perderlo, y las niñas, por su parte, creen haberlo perdido. Complejo de castración. El último y definitivo estadio de organización es la fusión de la mayoría de los instintos parciales bajo la primacía de las zonas genitales. Ahora aparece un nuevo fin sexual, a cuya consecución tienden el consumo de los instintos parciales, al paso que las zonas erógenas se subordinan a la primacía de la zona genital. Consiste fundamentalmente en un grupo de ideas y sentimientos infantiles que giran alrededor del deseo de poseer al progenitor del sexo opuesto y eliminar al del mismo sexo. En los primeros años infantiles se constituye una síntesis de las tendencias sexuales, cuyo objeto es, en el niño, la madre. Esta elección del objeto, junto con la correspondiente actitud de rivalidad y hostilidad contra el padre, es el contenido llamado complejo de Edipo. El principal exponente del enfoque psicosocial de la teoría psicodinámica es Erik Erikson. Erikson nace en Alemania el 15 de junio de 1902. Estudió psicoanálisis con Freud y se volvió psicoanalista infantil. En 1993 emigró a los Estados Unidos, donde continuó sus estudios y presentó la teoría de desarrollo psicosocial. Fue miembro de la Clínica Psicológica de Harvard y de otros institutos. Murió el 12 de mayo de 1994 a los 92 años de edad. Su principal trabajo fue extender los estudios del contexto del psicoanálisis del desarrollo psicosexual hacia el contexto del desarrollo psicosocial del ciclo de vida completo de la persona, atribuyendo para cada estadio una crisis dialéctica. También reconoce la importancia de la presencia de personas significativas como elemento cultural en la formación de vida de las personas, bien como una representación de la jerarquización de los principios relacionados de orden social que interactúan en la formación cultural de la persona. Erikson formuló su teoría interpretando las fases psicosexuales elaboradas por Freud. Enfatizó los 4 aspectos sociales de cada una de ellas. Primero, incrementó el entendimiento del yo como una fuerza intensa, vital y positiva, como una capacidad organizadora del individuo con poder de reconciliar las fuerzas sintónicas y las distónicas, así como de solucionar las crisis que surgen del contexto genético, cultural e histórico de cada individuo. Después, profundizó las etapas de desarrollo psicosexual de Freud, integrando la dimensión social y el desarrollo psicosocial. También extendió el concepto de desarrollo de la personalidad para el ciclo completo de la vida, de la infancia a la vejez. Por último, exploró el impacto de la cultura de la sociedad y de la historia en el desarrollo de la personalidad. Cuando quieras. A comienzos del siglo pasado, Sigmund Freud estableció el paradigma central que rige la gran mayoría de los enfoques... Dame la otra, ya. No. De nuevo, ay chiquillo, ahora ¿por qué me recordó eso? Ya. Espera. Listo. Cuando quieras. No mentiras, pues empieza a hablar. ¿Y yo cómo me doy cuenta que hundiste el botón? Pucha, ya lo había hundido.